Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos 40 al 43. Lo leo, hermanos, sigan la lectura con su vista, después oramos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que traes a nuestra vida. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Te alabamos, Padre, porque has traído la luz de tu evangelio a nuestra vida, porque nos has salvado, porque nos has redimido. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les voy a explicar, hermanos, la realidad del infierno. Es decir, verdaderamente existe el infierno, porque o simplemente es algo que se inventó para darle miedo a los niños, para darle miedo a la gente, sobre todo en la Edad Media. Esta idea surge y de esa manera la iglesia controlaba a muchas personas. Porque realmente, hermanos, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que no cree en el infierno. Y en esa gente hay cristianos incluidos, cristianos que leen la Biblia, cristianos que van a la iglesia, que no creen en el infierno. Y quizá la mayor objeción a la existencia del infierno, hermanos, es que Dios es amor. Entonces, un Dios que es amoroso, un Dios que es misericordioso, un Dios que es lento para la ira. ¿Ha leído sus versículos? Que Dios es misericordioso y lento para la ira. Un Dios que, como dice Juan 3:16, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para él. No pudo haber creado un lugar como el infierno. Quizá esa es la mayor objeción a la existencia del infierno, que Dios es amor. ¿Quién no sabe en este mundo que Dios es amor? A eso le podemos aunar frases que la gente ha inventado. Le voy a decir 4 de ellas. Estas frases suenan muy bonitas, pero ninguna es bíblica, ninguna tiene fundamento bíblico. La primera de ellas dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Esa es uno muy bonito, pero no existe un solo versículo que la respalde, que diga que esto es correcto. Hay otra frase que dice: Dios nos ama tal y como somos. ¿La he escuchado alguna vez? Tampoco es bíblica. Además, la Biblia dice todo lo contrario. Hay otra frase que dice: Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Yo he escuchado muchos predicadores que sus sermones están basados en eso. Dios tiene planes hermosos y maravillosos para ti. Y entre paréntesis, por lo tanto, dentro de estos planes no existe un infierno. Otra frase sería: Dios es demasiado bueno, demasiado amoroso y sería incapaz de crear un lugar como el infierno. Eso iría en contra de su naturaleza amorosa. Y muchas más frases. En otro sermón vamos a analizar estas frases, de dónde surgen, por qué la gente cree esas cosas. Otro problema, hermanos, es que el amor de Dios se ha romantizado. El amor de Dios se ha sentimentalizado. ¿A qué me refiero? Bueno, la gente piensa que Dios es un viejecito ya muy, dice la Biblia, el anciano de días, pero hay gente que lo toma literal, tal cual. Piensan que el Padre es un viejecito que está en el cielo y desde allí nos ve y nos dice: ay, estos muchachos, ¿cómo se portan mal? Bueno, pues al final les voy a tener que perdonar porque yo amo al mundo, así dice Juan 3:16. El asunto es, hermanos, que hay atributos de Dios. Uno de ellos es el amor, pero hay otros atributos como la justicia, la santidad, la veracidad, la inmutabilidad. También esos son atributos de Dios, y esos atributos, hermanos, son serios. Como mucha gente no cree en el infierno, hermanos, como mucha gente dice que el infierno no existe, entonces han surgido teorías, han surgido doctrinas para tratar de decir: no, el infierno no existe. Más bien lo que existe es esto. Les voy a decir algunas de ellas, son muchas, pero hay muchas teorías que la gente ha creado, que incluso cristianos o teólogos supuestamente han creado para tratar de demostrar
que el infierno no existe. La primera de ellas, hermanos, es aquella que dice, es que las palabras Seol y Hades han sido mal traducidas y realmente no significan infierno ni están hablando de un lugar de tormento. De eso ya les expliqué en los sermones pasados. Hay otra teoría, esta la inventó la Iglesia Católica y es la teoría del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Bueno, dicen los católicos romanos, si tú eres católico y cumples con tus sacramentos, cuando mueras no puedes ir al cielo porque no eres demasiado bueno para ir al cielo. Tampoco vas a ir al infierno porque pues fuiste católico en tu vida. Vas a ir a un lugar que se llama purgatorio, en el cual, como su nombre lo indica, vas a purgar los pecados que quedaron en tu vida, vas a ser castigado quizá un poquito de tiempo y después vas a salir del purgatorio y vas a entrar al cielo. Bueno, esa es la teoría católica. En la Biblia, hermanos, no hay ni un solo pasaje que confirme esta teoría. Ahora, los católicos fueron más inteligentes todavía y dijeron, pero mira, si en vida tú compras indulgencias, es decir, pagas dinero, cuando mueras vas a pasar menos tiempo en el purgatorio. Por poner un ejemplo, si llegas al purgatorio e ibas a estar 1000 días en el purgatorio, tú pagas indulgencias, a lo mejor se te reduce a 500 días o a 100 días, nada más. Moriste y no alcanzaste a comprar indulgencias, bueno, tus familiares que están en la tierra todavía pueden pagar indulgencias por ti para que tu alma pronto salga del purgatorio. Eso suena muy bien, pero bíblicamente no hay un solo versículo que apoye tal idea. Otra teoría, hermanos, se llama la teoría de la aniquilación total o de la destrucción total. Esta teoría dice que cuando una persona muere, su alma se destruye, su alma también muere, o sea, no hay nada de que el cuerpo muere y el alma sale del cuerpo y a ver a qué lugar se va, no. Esta teoría dice, cuando una persona muere, muere su cuerpo y muere su alma, por lo tanto, no va ni al cielo ni al infierno, o sea, se murió, se acabó, ¿sí me explico? Se dejó de existir para siempre. Los testigos de Jehová, ellos creen en esto, y los adventistas del séptimo día también creen en esto que se llama la destrucción total del alma o la aniquilación del alma. Por lo tanto, para ellos el infierno no existe y de paso el cielo tampoco existe. Hay otra teoría, hermanos, que se llama la teoría de la reencarnación. En esta teoría se dice, cuando una persona muere, su cuerpo muere, pero su alma reencarna en otro cuerpo y va a tener otra vida. Y cuando muera, su alma va a salir y va a reencarnar en otro cuerpo y así va a ser algo que se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir. Incluso algunos dicen, hasta se puede reencarnar en animales. La Biblia no habla de tal cosa. Hay otra teoría que se llama el universalismo. ¿Qué dice esta teoría del universalismo? Bueno, los que creen esta teoría dicen, quizás sí existe el infierno, si hay un lugar de tormento donde los pecadores cuando mueren, su alma cae ahí. Pero después de un tiempo de que ya estuvieron en el infierno y su alma fue atormentada y sufrieron y padecieron, Dios va a sentir lástima de ellos y les va a dar una segunda oportunidad. Como que Dios va a ir al infierno y les va a decir, ya aprendieron la lección, ya entendieron que el asunto es serio, entonces la gente va a decir, sí, nos arrepentimos. Y entonces Dios les va a dar una segunda oportunidad y van a poder entrar al cielo. O sea, todo el mundo va a ser salvo. ¿En qué se basan para esta teoría? Bueno, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a quién? Al mundo, para que el mundo sea salvo. Entonces, ya ven, Dios quiere salvar al mundo completamente. Los que exageran esta teoría dicen, bueno, Dios va a ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hasta Satanás y sus demonios que van a estar en el infierno van a tener una segunda oportunidad de arrepentirse. Eso ya es ir demasiado allá. Hay otra teoría que se llama el sueño del alma. Según esta teoría y los que creen en ella dicen, cuando una persona muere, su alma queda dormida, queda como en suspensión, no está ni en el cielo ni está en el infierno, se queda como suspendida, como en coma, como dormida, esperando el día del juicio final. Hay otra teoría que es el ateísmo. Bueno, si los ateos no creen en Dios,
menos van a creer en el infierno. Aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Cuántos ateos creen que hay en el infierno? Ninguno. Todo el que cae en el infierno inmediatamente sabe que Dios existe y que Dios juzga y que Dios condena y que Dios perdona, pero también condena al pecador. Yo le aseguro, hermanos, que en el infierno no existe un solo ateo. Todo aquel que llega al infierno inmediatamente sabe que Dios existe tal cual. Estas son algunas de las teorías que existen para decir el infierno no existe. Los cristianos lo han inventado. Entonces, vamos a ver si esto es de esa manera. Ahora, hermanos, en la Biblia hay algo que se llama revelación progresiva. ¿Qué es esto? Bueno, revelación progresiva significa, hermanos, que en la Biblia hay ciertas ideas que aparecen al principio y conforme el relato bíblico va avanzando, se van haciendo más grandes y se van esclareciendo. Por ejemplo, ¿cuál es el primer versículo en la Biblia que habla de Cristo, que habla del Mesías? Alguien lea, por favor, Génesis 3:15. Génesis 3:15, hermanos, es el primer versículo en la Biblia que habla de Cristo, que habla del Mesías. Pero si usted lo lee, ni menciona a Cristo, ni menciona al Mesías, ni cuándo van a ser, ni dónde van a ser, ni de qué familia va a venir, ni nada. Hay que entender el versículo. Lo que este versículo enseña, hermanos, son profundidades teológicas enormes, abismales. Pero es el primer versículo que habla del Mesías y de que Cristo que va a venir a salvar a su pueblo, todo eso. Ahí no se ve. Sin embargo, conforme la Biblia avanza en su relato, este anuncio del Mesías va creciendo. Después ya se nos dice que va a ser de la familia de David, que va a ser de una de las tribus de Israel. Se nos dice en qué lugar van a ser, en Belén. Y ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pues aparece Cristo, el Mesías. Y se cumplen todas las profecías que hablaban acerca de él. En la Biblia eso se llama revelación progresiva. Se dice algo y no queda claro, como que no aparece bien el asunto, pero conforme el relato bíblico va avanzando, hermanos, se va haciendo más claro. Otra idea de revelación progresiva, hermanos, es cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Han leído esos pasajes donde Dios hace un pacto con Abraham y le dice, en ti serán benditas no solo los judíos, no solo tu descendencia, sino todas las familias de la tierra? Cuando Dios le dice eso a Abraham, no queda claro cómo es. Pero conforme el relato bíblico avanza, dice, sí es cierto, iba a ser a través de Jesucristo. Y luego ustedes leen las epístolas del apóstol Pablo, sobre todo Gálatas y Romanos, y se dan cuenta que la manera en la que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra era a través de la descendencia de Abraham, específicamente a través de Cristo y del Mesías. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, con el infierno pasa exactamente lo mismo. Al principio de la Biblia no se habla claramente como de un lugar de tormento, un lugar donde hay fuego, un lugar donde el alma es atormentada, sino conforme el relato bíblico avanza, esa idea se va haciendo más clara, se va haciendo más grande, hasta que aparece el Señor Jesucristo, hermanos, y nos habla claramente acerca del infierno. Vamos a releer el pasaje de Mateo capítulo 13 que leímos al principio. Fíjese, hermano, aquí el Señor no menciona infierno, Hades, Seol, ninguna de esas palabras, pero habla de un lugar que tiene esas características. Mateo 13:40. Estas son palabras del Señor. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor no menciona Hades, no menciona Seol, no menciona Gehenna, no menciona Tártaro. Sin embargo, el Señor está diciendo, si ustedes leen los versículos hacia atrás, el Señor contó una parábola. Y en esa parábola dijo, bueno, había un campo en el cual se sembró trigo, pero también creció la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Es la mala hierba. Y entonces los obreros le dijeron
al dueño del campo, quitamos la cizaña, quitamos la mala hierba, y el dueño les dijo, no, porque no vaya a ser que dañen el trigo también. Después el Señor, los discípulos le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Y el Señor les contesta, bueno, el campo es el mundo, el trigo son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos de Satanás o del reino de las tinieblas. Y cuando sea el tiempo indicado, entonces el Hijo del Hombre, Cristo, va a enviar a sus ángeles y ellos van a separar el trigo de la cizaña. Van a separar a los buenos de los malos. ¿Dónde van a estar los malos? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es eso, hermanos? El infierno. ¿Dónde estarán los buenos? Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se da cuenta, hermanos? El destino de los pecadores y el destino de los justos son cosas completamente distintas. Así como hay un lugar que parece un horno y donde van a ser arrojados los que hacen iniquidad y allí van a llorar y allí van a hacer crujir sus dientes, así hay un lugar donde los justos van a resplandecer. Y como dice el versículo 43, ese lugar es el reino del Padre celestial. ¿Sí, hermanos? ¿Se da cuenta? En esta enseñanza el Señor Jesucristo no mencionó la palabra infierno, pero está hablando acerca de él. Bueno, les dije, hermanos, al principio de esta serie de sermones, que la persona que más habló y enseñó sobre el infierno es nuestro Señor Jesucristo. Quien más habló de eso fue el Señor Jesucristo. Y eso choca con lo que la gente cree el día de hoy. Porque todas las representaciones que se hacen de Jesús en películas, en series, como usted lo quiera ver, en cuadros, en pinturas, siempre lo ponen como un hombre muy paciente, muy amoroso, muy bondadoso. Nadie es tan amoroso como el Señor Jesucristo, paciente y todo eso. Ahora, eso es correcto, hermanos. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos amor, misericordia para los pecadores. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar a esa oveja que era la que estaba perdida. Vino a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Vino a morir en la cruz del Calvario. Pero curiosamente, hermanos, es quien más habla y enseña acerca del infierno. Bueno, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo acerca del infierno? Les voy a dar algunas ideas, algunas ya se las he mencionado, pero ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo sobre el infierno? Alguien lea, por favor, Mateo 25, 41. ¿Para quién fue preparado el fuego? Para el diablo y sus ángeles. Lo primero, o una de las tantas cosas que el Señor nos enseña acerca del infierno, es que es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sí existe, fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué otra cosa nos enseña el Señor Jesucristo acerca del infierno? Alguien lea, por favor, Marcos 9, 43. Otra cosa que nos enseña el Señor Jesucristo sobre el infierno es que su fuego nunca se apaga. Es decir, el tormento es eterno. Muchos dicen del infierno, bueno, a lo mejor existe, pero el alma cae, se quema, se consume y se acabó. No, dice que el fuego nunca se apaga. Por lo tanto, el tormento nunca se apaga. ¿Qué otra cosa nos enseña el Señor Jesucristo sobre el infierno? Alguien lea uno de los versículos que leímos al principio, Mateo 13, 42. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta frase, hermanos, el lloro y el crujir de dientes, aparece en varios versículos de los evangelios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué dice lloro y crujir de dientes? ¿Cómo es una persona que está llorando? ¿Cómo es una persona que cruje los dientes? Cuando dice lloro, hermanos, ¿qué significa? Significa que en el infierno la gente va a llorar. Todos aquellos van a llorar, todos aquellos que cuando estuvieron vivos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, tuvieron la oportunidad de ir a la iglesia, tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios y todas fueron rechazadas.
Aquellos que amaron más el mundo que el reino de Dios. Aquellos que dijeron, pues, ¿quién es perfecto? ¿Verdad? ¿Quién es perfecto en este mundo? Así que si no cumplo bien en la iglesia, si no cumplo bien con Dios, si no hago las cosas de la mejor manera, bueno, pues yo creo que al final Dios va a entender y a todos nos va a dar la oportunidad. No, hermanos, va a haber mucha gente en el infierno que va a llorar porque tuvieron años para estar bien con Dios. Tuvieron años para acercarse bien a la presencia de Dios y solamente desperdiciaron su tiempo. Imagínense por un momento, hermanos, ustedes han leído ese pasaje en el Evangelio donde el Señor le dice a unos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y ellos le contestan, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y estos sanaron, en tu nombre hicimos tales cosas. ¿Y qué les contesta el Señor? Jamás, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se imagina, hermanos, qué frustrante va a ser eso? Gente que pasó, no años, décadas en una iglesia pensando que era cristiano, pensando que estaba haciendo bien las cosas y al final Dios lo manda al infierno. ¿No cree que va a estar llorando en el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hice bien las cosas? ¿Por qué tiré de a loco al pastor y las predicaciones y todo lo que me decían? Si hubiera tomado en serio eso, no estaría yo en el infierno ahorita. ¿Alguna vez ha pensado en eso, hermanos? Qué frustrante va a ser para mucha gente que va a caer en el infierno. Y entonces, ¿qué hice 20 años en una iglesia? Y entonces, ¿qué hice tanto tiempo en una iglesia? Hay un libro que se llama Te costará todo. En ese libro el autor dice, si tú piensas que ser cristiano no cuesta nada, si tú piensas que ser cristiano es gratis, pues déjame decirte que no es así. El libro se llama Te costará todo porque dice, ser cristiano cuesta todo en la vida. Todo. Tienes que sacrificar todo en la vida. Y él se basa en un pasaje de Lucas para hablar acerca de eso. Ser cristiano, primero tienes que negarte a ti mismo. Tu orgullo, tu pecado, tu vanidad, eso sí tiene que ir atrás. No puedes seguir avanzando así en la vida cristiana. Tienes que tomar tu cruz e ir en pos de Jesucristo. Tienes que despreciar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a tus hijos para poder ser mi discípulo. Si pones las manos en el arado y miras hacia atrás, no eres digno de mí. Dice el autor en este libro, ser cristiano te cuesta todo absolutamente. Es el precio más alto que se tiene que pagar para vivir la vida cristiana. Y mucha gente no está dispuesta a que le cueste todo. Quieren seguir simpatizando con el mundo, con las ideas del mundo, con las corrientes del mundo. Y el apóstol Juan dice en sus epístolas, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Y dónde cree que van a estar los enemigos de Dios, hermanos? En el infierno. Por eso el Señor dice, allí será el lloro. Pero no solo dice el lloro, ¿qué dice después? El crujir de dientes. ¿Cuándo alguien cruje los dientes, hermano? ¿Usted alguna vez ha crujido los dientes? Coraje, odio, así de, como quisiera arrancarle el cuello a fulano de tal. Crujir de dientes es un símbolo de odio, de furia. Así como va a haber gente en el infierno llorando por todas las veces que dejaron pasar oportunidades, también en el infierno va a haber gente que va a maldecir el nombre de Dios y que va a odiar a Dios porque lo mandó a ese lugar. ¿Se da cuenta, hermano? El infierno no es un lugar bonito, es un lugar donde hay lloro y crujir, y un crujir de dientes terrible, espantoso. Es el peor lugar que existe en el infierno. ¿Qué otra cosa nos dice el Señor Jesucristo sobre el infierno? Alguien lea, por favor, Mateo 8:12. De estos versículos que estamos leyendo, solo leemos uno, pero varios versículos del Evangelio dicen lo mismo. Mateo 8:12. Dice que en el infierno hay tinieblas. Mientras los justos van a estar gozando de la presencia y de la luz de Dios,
Los pecadores van a estar en las tinieblas de afuera. En el infierno hay tinieblas. ¿Y qué entendemos por tinieblas? Alejados de la misericordia y de la gracia de Dios. Es más, si ustedes leen Apocalipsis, dice que los justos van a heredar la nueva Jerusalén. Una ciudad, dice, dentro de todas las características que da, dice que es una ciudad que no tiene necesidad de sol. ¿Sabe por qué? Porque Dios la ilumina con su presencia. Bueno, los que estén en el infierno van a estar en lo opuesto, en las tinieblas, sin gozar de la luz de Dios. ¿Qué otra cosa nos dice el Señor sobre el infierno? Alguien lea, por favor, Mateo 23, 33. Dice el Señor, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El asunto es, hermanos, que del infierno nadie puede escapar. No hay escape, no hay alivio. ¿Qué otra cosa hay en el infierno? Lucas 16, 26. Alguien léalo, por favor. Del infierno no hay escapatoria, ni para otro lugar, ni para el mundo de los vivos, ni para el cielo, ni para nada. Ahí mismo, ahora Lucas 16, 25. Hay quienes dicen que cuando una persona muere, sus recuerdos mueren, su memoria muere, y que en el mundo de los muertos, el alma de esa persona no se acuerda de nada. Ahora, eso es falso, hermanos. Este pasaje de Lucas 16 es el relato del rico y Lázaro. Lázaro es llevado al seno de Abraham, el rico es llevado al infierno. Y en el infierno, dice el pasaje, estando en tormento, se acordó cómo era su vida. No solo se acordó cómo era su vida, sino que recordó que tenía hermanos que estaban vivos todavía y que si seguían viviendo como estaban viviendo, iban a caer exactamente en el mismo lugar. Y le dice, Padre Abraham, por favor manda a Lázaro que les hable, que les predique de este lugar para que no terminen como yo. Y el Padre Abraham le dice, pues no se puede, no hay forma de hacerlo, pero no te preocupes, allá arriba hay predicadores que los escuchen a ellos. Y él dice, no van a escuchar. No sacaban los recuerdos, no sacaban la memoria. El rico estaba perfectamente consciente no solo de su sufrimiento, sino de su vida, de su familia, de todo lo que había vivido. Una de las tantas condenaciones o tormentos del infierno, hermanos, es la conciencia del pecador que no lo va a dejar tranquilo. ¿Por qué no me porté bien? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué estuve jugando al cristianito tanto tiempo y ahora estoy en este lugar? Finalmente, hermanos, ¿qué otra cosa nos enseña el Señor del infierno? Marcos 9:44. Una de las tantas descripciones que dio el Señor Jesucristo sobre el infierno es que el gusano no muere. ¿Se acuerda que les dije hace 8 días que el infierno era comparado con el valle de Ginón, el basurero oficial de Jerusalén? Y en los basureros siempre hay ratas, siempre hay gusanos. Y los gusanos, hermanos, parece que nunca mueren. Bueno, dice el Señor Jesucristo, en el infierno es como el valle de Ginón. Así como el gusano nunca muere, el tormento del infierno jamás, nunca va a terminar. Y bueno, hermanos, podríamos leer más pasajes de descripciones que el Señor hace sobre el infierno. Hermanos, el infierno es un lugar terrible, existe verdaderamente. Nunca me voy a olvidar de una plática que un día escuché entre dos borrachitos. Alguna vez se las he platicado. La verdad ni me acuerdo en qué lugar fue, hermano. Solo recuerdo que yo estaba en un lugar y había dos de esos viejecitos que platican bien chistoso y así, como bien graciosas las cosas. Y ya estaban borrachos los dos. Entonces de repente, dentro de todos sus temas de conversación, empezaron a hablar del cielo y del infierno. Y entonces le pregunta uno al otro, ¿tú te quieres ir al cielo? Y otro le contesta, claro, todo esto con groserías, palabras así. Le dice, no, compadre, ¿cómo al cielo? Imagínate qué flojera estar con mi arpa todo el día cantándole a Dios ahí. No, qué flojera es eso. Si no aguanto ni media hora de misa, voy a aguantar la eternidad cantándole a Dios con mi arpa. Yo no sé quién le enseñó que al llegar al cielo nos dan arpas para cantarle a Dios. Y dijo, no, mejor al infierno, compadre. Ahí con las diablesas, bailando, tomando,
acá la pachanga buena. Esa es la idea, hermanos, que la gente tiene del infierno y del cielo. Qué aburrido ir al cielo. Si no aguantamos una hora de culto, hora y media con mucho trabajo, vamos a aguantar una eternidad cantándole a Dios. No, qué flojerísima. ¿No estará mejor el infierno? En el infierno es un bacanal, hay baile, hay vicio, hay fiesta constante, ¿no? En varias películas, en varios libros, así es como se refleja el infierno, un lugar donde la gente se divierte, baila, toma, fiesta, lo que le gusta a la gente el día de hoy, ¿no? Hermanos, no es así. Ni el cielo es así, ni el infierno es así, mucho menos. El infierno es un lugar espantoso, terrible, tinieblas, lloro y crujir de dientes, el gusano nunca muere y es un lugar que existe. Satanás y sus ángeles son destinados a ese lugar. El Señor Jesucristo, un fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles, seguramente no es un lugar bonito. Y ya para terminar, hermanos, este sermón, si el infierno no existe, entonces Cristo es un mentiroso. Porque quien más enseñó y habló sobre el infierno es Cristo. Y si no existe, entonces tiene un montón de enseñanzas que son mentiras y que son falsas. Porque enseñó de un lugar que no existe. Porque advirtió a la gente de un lugar que no existe. Porque hizo parábolas de un lugar que no existe. Si el infierno no existe, hermanos, entonces Cristo es un gran mentiroso, es el más grande mentiroso de la historia, porque ¿por qué habló tanto de un lugar si ese lugar no existe? Otra cosa, hermanos, si el infierno no existe, entonces debemos acusar al Padre, en este caso no a Cristo, no al Hijo, debemos acusar al Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad de un lugar que no existe. El Padre envió a su Hijo para hacer nada. Murió en la cruz del Calvario para nada. Lo mandó a morir en la cruz del Calvario para nada. Porque si el infierno no existe, entonces ¿de qué nos va a salvar el Hijo en la cruz? El asunto es, hermanos, que dice la doctrina bíblica, que nuestra alma iba camino directo al infierno. Pero si el infierno no existe, entonces ¿para qué muere Cristo? No tiene caso. Otra cosa, hermanos, si el infierno no existe, entonces debemos empezar a dudar sobre la Biblia. Porque en toda la Biblia, como hemos leído en estos sermones, hay versículos, hay pasajes que hablan de un lugar de tormento, donde el alma de los pecadores va a ser atormentada. Pero si no existe tal lugar, entonces la Biblia nos está mintiendo en todos esos pasajes. Y bueno, y si nos miente en eso, sabrá Dios en qué otros pasajes no está diciendo mentiras la Biblia también. Por lo tanto, la no existencia del infierno convierte este libro, hermanos, en un libro dudoso completamente. Porque ¿por qué tanta advertencia del infierno si ese lugar no existe? Tiene que existir un infierno, hermanos. Forzosamente tiene que existir un infierno. Desgraciadamente, la idea que tenemos de justicia, la idea que nosotros los seres humanos tenemos de justicia está distorsionada. ¿Usted cree que todos los que están en la cárcel merecen estar en la cárcel? ¿Cuánta gente inocente no alcanzó a sobornar al juez suficiente y la otra parte sí alcanzó y por eso él lo mandaron a prisión? ¿Cuánta gente inocente hay en la cárcel? O quizás su único crimen, ¿verdad? Y de eso ustedes las noticias, hay noticias por todos lados. Simplemente por tratar de defender y cuidar su vida, terminó en la cárcel. Gente que por robarse un bolillo, el juez dijo 6 años de prisión, pero es que tenía hambre. Mi hijo tenía hambre, no soporté ver a mi hijo y me robó el bolillo. 6 años de prisión. ¿Y cuánta gente, cuántos políticos que no se roban un bolillo, hermanos? Roban millones, millones y millones y bien sabemos que jamás van a pisar la cárcel. ¿Por qué? Porque tienen los medios suficientes para comprar a cualquier autoridad, para comprar a cualquier juez, para sobornar a quien sea. Y no estamos hablando de multas como la mordida que da el ciudadano al policía de 200 pesitos para que lo deje ir. No, estamos hablando de millones y millones y millones. ¿Cuánta gente está en prisión que no debería estar en prisión? ¿Y cuánta gente anda libre
como si fueran inmunes a la justicia y jamás van a pisar un reclusorio. Bueno, dice la Biblia que Dios es el juez del universo. Y la diferencia entre el Padre Celestial, que es el juez del universo, y los miles y millones de jueces corruptos que hay en este mundo, es que Él es incorruptible. No hay manera de sobornar al Padre. No hay manera de darle una mordidita a Dios y decirle, no me eches al infierno, mira, pues dame chance. Sí iba yo a la iglesia, no de muy buena gana, pero pues iba yo, que es lo que importa al fin y al cabo, ¿no? O sea, no iba yo de buenas, ni me llevaban a fuerza y casi arrastrando, pero iba. Hay quienes me iban. Acuérdate del hermano y hermana fulanita que faltaban un montón a la iglesia. Yo por lo menos, sí iba, dame chance, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando, no, hermanos? A Dios no se le puede hacer eso. El juez justo del universo tiene que juzgar imparcialmente a la humanidad. Y a uno les va a decir, bienvenidos al reino preparado para ustedes, bienvenidos al gozo de su Señor, y a otro les dirá, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no se le va a poder sobornar de ninguna manera. Y nada se le va a escapar al juez del universo, al juez de jueces, al juez más estricto, más imparcial y más justo, hermanos. Nada se le va a escapar. ¿Alguno está pensando usted en eso, hermanos? ¿Usted cree que Dios nos va a decir, bueno, pues no te portaste muy bien, mira, aquí estoy viendo tu expediente, digamos que eras 2 que 3 como cristiano, más o menos, pero sí había peores que tú, eso sí, ¿no? Bueno, ándale, pásale al cielo, ¿no? ¿No han leído ustedes esa parábola donde dice que un señor a uno le dio un talento, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 10 talentos, y el señor se fue y después de un tiempo regresó e hizo cuentas con cada uno? Y al que tenía 10 talentos le dijo, Señor, usted me dio 10 talentos, aquí están sus 10 y 10 más que yo gané porque puse su dinero a trabajar y aquí están los intereses. Y el dueño le va a decir, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Luego llama al que recibió 5 talentos y le dice, Señor, usted me dio 5 talentos, aquí están otros 5 talentos que yo he ganado. Y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero finalmente llega aquel al que se le dio un talento y le dice, Señor, yo sé que usted es severo, yo sé que usted es estricto, que cosecha donde no sembró, así es que tomé su talento, lo enterré y lo escondí. Pero mire, aquí está su talento que me dio, sano y salvo. Y entonces el Señor le contesta, si tú sabías que yo era un hombre estricto y duro, que cosecho donde no sembré, ¿por qué no metiste mi dinero en el banco y lo pusiste a trabajar y ahorita estaré yo recibiendo mis intereses? Y entonces le dice a sus siervos, quítenle su talento y dénselo al que tiene 10. Y los siervos dicen, pero ya tiene 10, ya tiene 20, dénselo, porque al que mucho tiene, también se le va a dar más. Y a este, tómenlo y échenlo en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos cristianos no esconden su talento? Y por esconder su talento me refiero, ¿cuántos cristianos no están viviendo la vida cristiana como tiene que ser vivida? Porque todavía amamos al mundo, porque todavía pensamos que tenemos tiempo, porque todavía pensamos que al final Dios va a tener lástima de nosotros y nos va a perdonar. Y bueno, pues no importa que yo no me arrepienta, que haga como que hago las cosas. No, hermanos amados, el juez justo del universo a cada quien le va a dar exactamente lo que merece. Si no existiera el infierno, si no existiera un lugar de tormento como el infierno, donde el alma de los pecadores va a ser atormentada, dudaríamos de Dios y diríamos, Dios no es justo, Dios no es juez del universo, Dios tiene defectos, porque ¿cómo es posible que a todos les va a dar el mismo premio si no todos se portaron bien? ¿Se da cuenta, hermanos? El infierno tiene que existir forzosamente. Si Dios es justo, si Dios es amor, si Dios es misericordia, el infierno tiene que existir. En otro sermón les voy a hablar acerca de lo que es verdaderamente el amor de Dios, hermanos.
El amor de Dios no significa que nos ama tal como somos, que perdona todo lo que hacemos, que se hace de la vista gorda y al fin y al cabo, bueno, pues como nunca van a cambiar, tengo que soportarlos así. No, hermanos, ese no es el amor de Dios. Es lo que la gente cree del amor de Dios, pero no es así. Así que, hermanos, para concluir, tenemos que decir, hermanos, el infierno es real. Verdaderamente existe un lugar de tormento en el que los pecadores que no fueron justificados por Cristo van a terminar ahí. Fue nuestro Señor Jesucristo quien más habló acerca del infierno. Si el infierno no existe, Cristo es mentiroso, la Biblia es mentirosa y el Padre envió a su Hijo a salvar a la humanidad de un lugar que no existe, por lo tanto su obra es totalmente inútil. No, hermanos, el infierno existe y es real. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Señor, haznos entender, Señor. Haznos entender, Padre Santo, pero sobre todo llevarlo a la práctica en nuestra vida. Que hay un lugar de tormento, hay un lugar donde el alma de los no justificados, de los no redimidos terminará. Así como también hay un lugar de gozo en tu presencia, un lugar que nos espera. Señor, tu Hijo le enseñó a sus apóstoles, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar una morada para que ustedes estén conmigo. Nuestro anhelo, Señor, es un día estar en tu presencia, que cuando abandonemos este mundo podamos recibir, Señor, escuchar esas palabras, que hay un lugar para nosotros junto a ti. Ayúdanos a vivir la vida cristiana como te agrada, Señor, de la manera que te honra, Padre. No queremos que nuestra alma se pierda. No queremos, Señor, que nuestra vida vaya por otro camino. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.